Buenas tardes chicos, bienvenidos a su clase de enología. Hoy día vamos a revisar la ceremonia del vino. Esto es una técnica, esto es un procedimiento, como lo dice su nombre, la ceremonia como tal tiene una X cantidad de pasos que vamos a revisar, ¿sí? Vamos a ir comentando cada uno con su profesor y vamos a ir poniendo pausa al video o no. Lo que es importante dentro de esto es que entendamos que cada sommelier tiene su propia ceremonia del vino. Habrán pasos que algunos compartan y otros que no, ¿sí? Pero definitivamente hay una estructura en el mundo de los vinos que se debe regir y que debemos utilizarla siempre que estemos haciendo un buen servicio del vino. Algo que siempre me gusta acotar sobre la ceremonia del vino es que es un valor agregado, ¿sí? Vender vino como tal tiene un gran beneficio económico si se sabe cómo venderlo, pero definitivamente tiene que ser acompañado de una ceremonia del vino, una buena ceremonia del vino. Y eso incluye algunos pasos. Para empezar, la mise en place. Es importante que sepamos que para hacer una buena ceremonia del vino tenemos que tener no muchos elementos, pero sí los elementos adecuados y bien organizados. Como siempre, para hacer una buena ceremonia del vino, para hacer una venta adecuada del vino, tenemos que tener una carta de vinos, tenemos que tener litos de servicio, que no pueden ser los mismos litos del servicio del mesero y definitivamente no pueden ser los mismos litos de pulir o los litos de cocina. Son unos litos específicamente para vender vino porque tienen que estar impecables, casi en un ratio de 1 litro por cada botella de vino que yo vaya a vender. Esto es muy importante, bueno, podemos utilizar litos manchados o feos. La presencia siempre del sommelier, del profesional, del mesero o del maître d' tiene que ser impecable, igual que sus herramientas. El descorchador de 2 tiempos o la herramienta para destapar la botella de vino, pero específicamente vamos a trabajar con la herramienta más genérica, que es el descorchador de vinos, ¿ok? Nuestra botella de vino que la vamos a seleccionar con el cliente, una frapera si es que se da el caso de que tengamos que enfriar nuestro vino o mantenerlo frío dentro de la estructura, nuestras copas de vino, ¿sí? Dependiendo si es que son blancos, tintos, rosados o espumantes o champán, ¿ok? Importante que toda esta mise en place esté 100% lista, porque una vez que empiezo la ceremonia del vino no puedo estar corriendo hacia nuestro back of the house, hacia nuestro mueble, ¿sí? Para ir recuperando cada cosa. Esto es muy importante porque estos detalles se perciben al momento de hacer el servicio, ¿sí? Segundo, debemos identificar quién será nuestro anfitrión en la ceremonia del vino. Y esto es muy importante porque el anfitrión del vino, ¿sí? Será la persona que decide el vino por el resto de la mesa. Y esto es muy importante porque esa persona tiene que ser guiada por el profesional, siempre y cuando este profesional tenga el conocimiento adecuado para guiar al cliente, ¿sí? Una vez que hemos identificado a esa persona, que puede ser un hombre, una mujer, puede ser el anfitrión de la mesa, como puede ser otra persona, vamos a acercarnos con la carta, ¿sí? La carta de vinos, y se la vamos a entregar. De preferencia, siempre la carta abierta que predispone al cliente a seleccionar, ¿sí? Algo que nosotros queremos mostrar. Aquí entra otro punto de venta, ¿sí? Que es muy importante. Si quiero yo recomendar algo, este es el momento de hacerlo. ¿Qué quiero recomendar? Tal vez algún tipo de botella que estoy promocionando, tal vez algún tipo de vino que no tiene la rotación que yo esperaba y que estoy haciendo alguna promoción de 2 botellas por el valor de una, ¿sí? O algún otro tipo de promoción que quisiera yo recalcar en este momento. Muy importante que nosotros tengamos la capacidad de integrar estas técnicas de venta a medida que nosotros vamos haciendo nuestra ceremonia del vino. Entregamos la carta de vinos al cliente, hacemos las recomendaciones del caso, señalamos específicamente dónde se encuentran los blancos, los rosados, los tintos y los espumantes, ¿sí? Si el cliente requiere una recomendación, como les dije, este es el momento de hacerlo. Si no, nos retiramos, ¿sí? Entregamos la carta y nos retiramos pacientemente, esperando que el cliente haya tomado una decisión. Si es que es un momento de hacer una recomendación, ¿sí? Estas recomendaciones pueden ir en base a las promociones, como les dije. También pueden ir en base al maridaje, ¿ok? Lo que ocurriría que la ceremonia del vino tendría que tomar lugar después de haber seleccionado los alimentos, para que tú puedas recomendar cuáles son los vinos que van de la mano con el alimento. Si esta selección de alimentos no se ha hecho todavía, es bueno que se le recomiende al cliente primero seleccionar los alimentos para poder seleccionar el vino que lo maridará, ¿ok? Sin embargo, también se puede hacer al revés. También puedo seleccionar el vino primero
y después recomendar los alimentos que le pueden ir de acompañamiento a ese vino. ¿Ok? Muy importante, en otras clases podremos ver el maridaje como tal, como una regla, como una sugerencia, más no existe una ley al respecto, y vamos a respetar cualquier selección que el cliente haya hecho. Muy importante que nosotros, una vez que hayamos receptado la selección del cliente, la repitamos, ¿sí? No necesariamente gritando, pero sí es muy importante que volvamos a mencionar la selección del cliente, porque estamos nosotros haciendo una venta sobre un ítem que puede llegar a tener un costo muy alto sobre la carta. ¿Ok? Muy importante que nosotros siempre repitamos lo que el cliente nos pidió dentro de la carta. Hacemos una venia de aceptación y nos retiramos con la carta de vinos a retirar nuestra botella de vino. Muy importante, ¿sí?, que cuando lo hagamos esto, nos aseguremos que esas botellas estén en disponibilidad, que la carta se encuentre actualizada, que se encuentre con los precios adecuados para no cometer errores. Una vez que el cliente ha seleccionado, ¿sí?, nosotros vamos a pedir en la barra, en la bodega, ¿sí?, que nos den la botella de vino y la vamos a transportar con mucho cuidado. Nunca vamos a tomar la botella de esta manera, ni la vamos a llevar pegada al cuerpo. Siempre la vamos a llevar con el respeto del caso, con una mano libre, y con la otra mano, ¿sí?, puede estar pegada al brazo. La etiqueta siempre enseñando, ¿sí?, hacia adelante, hacia el cliente. La botella también puede viajar, ¿sí?, con un lito bajo el brazo para que se vea un poco más elegante, ¿sí? O también puede viajar con un lito por detrás si la botella está fría, porque la hemos refrescado o la hemos enfriado, dependiendo sea el vino. Una vez que tenemos la botella que el cliente decidió, nos vamos a acercar hacia la mesa y vamos a acercarnos donde el anfitrión del vino. Les vamos a enseñar la botella, siempre la etiqueta hacia adelante, y una vez más vamos a repetir la selección del vino, ¿sí?, asegurándonos que el cliente, con una venia, con un signo o con una palabra positiva, acepte el vino. Esto es muy importante porque, como ustedes irán viendo más adelante, un vino puede variar de un año hacia otro, de un terroir hacia otro, de una bodega hacia otra, y si el cliente acepta un vino que no pidió, no es lo mismo, porque el error pudo haberlo cometido el cliente, el sommelier, el maître d' o el mesero. Muy importante que repitamos cuál fue la selección del cliente una vez más. Si el cliente nos da positivo, sí, con una venia o con una palabra, continuamos con la ceremonia del vino. Tenemos otro video en donde hemos descrito, ¿sí?, cuál es el correcto servicio o el correcto descorche de una botella de vino. Recuerden que el sommelier en este caso ya tiene las herramientas a la mano: su lito, la botella lista, las copas y su descorchador de 2 tiempos. Muy importante no estar corriendo por todo lado para estar pidiendo, para no interrumpir la ceremonia del vino. Muy importante que en este caso nos cercioremos con el resto de la mesa quién consumirá vino y quién no. No solamente para no obligar a aquella persona que no quiere tomar vino a que tome, sino para que hagamos una distribución equitativa de la botella. Pues no es lo mismo tomar una botella de vino entre 4 personas que entre 8 personas, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí?, que hagamos un servicio diferenciado de una botella que tiene un alto costo que una botella económica. ¿Ok? Es muy importante que tengamos estas reglas, porque en este momento, después de haber descorchado el vino, nosotros tenemos que ir preguntando quién tomará vino y quién no. Esto es en el caso de que la copa todavía no se encuentre montada. Si la copa se encuentra ya montada en la mesa, es muy importante que retiremos la copa de aquellas personas que no han decidido tomar vino, o por su defecto, las personas también pueden tomar una decisión silenciosa. Existen cierto tipo de lenguajes en la mesa dentro de lo que podría ser un ceremonial interno del vino. El cliente puede poner la mano el momento en que ustedes van a hacer el servicio del vino, y eso quiere decir que no tomarán vino o no tomarán más vino. Si es que nunca hubo servicio del vino, se puede dar la vuelta a la copa. Y eso quiere decir que, sin haberle preguntado al cliente, el cliente me ha dicho que no desea consumir vino, ¿sí? Muy importante que sepamos este tipo de reglas, porque si nosotros servimos una copa de vino hacia un cliente y el cliente no la va a consumir,
es una copa de vino que el siguiente invitado podría consumir. ¿Sí? Muy importante que hagamos esta pregunta porque incluso nosotros vamos a calcular entre cuántas copas de vino haremos alcanzar la botella. Sabemos que por estándar pueden ser entre 5 copas, 7 copas, 10 copas, dependiendo del estándar de cada restaurante, de cada sommelier. Pero cada mesa es un mundo distinto. Sí, las mesas pueden variar desde mesas de un solo comensal hasta 10 personas y puede ser la misma botella dividida en X cantidad de copas. ¿Sí? Una vez que hemos hecho el servicio del vino, tenemos que calcular si nos alcanza para hacer una siguiente vuelta. ¿Sí? Pero antes de hacer el servicio, tenemos que tener un orden correcto del servicio. ¿Sí? Para hacer el servicio del vino en un orden correcto, una vez que hemos descorchado la botella, vamos a hacer catar al cliente, al anfitrión del vino, el vino. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? En el siguiente video veremos cómo hacer la cata del vino y el correcto orden del vino. Chicos, para continuar con nuestra ceremonia del vino, hemos descorchado la botella. Recuerden que siempre lo vamos a hacer cerca del cliente, tenemos que tener un espacio cómodo para hacerlo. El cliente pagó por su botella, es muy importante que el cliente reciba toda la ceremonia sobre el vino y que pueda ver su botella. ¿Sí? Muy importante que cuando hayamos descorchado la botella enfrente del cliente, ¿sí? Tratemos de tener el menor contacto con el corcho, pues el corcho le pertenece al cliente. Por eso, hemos de tomar el corcho sin tocarlo con nuestra mano y hemos de entregar hacia el cliente directamente. Otra opción que tenemos es tener una vajilla especial o un plato de expreso puede servir y podemos dejar enfrente del cliente para que el cliente tenga el corcho, ¿sí? Pueda verlo, tocarlo, olerlo, ¿sí? Es muy importante que se sienta la turgencia del corcho y esto es uno de los factores definitivos que puede tener el cliente para saber si acepta o rechaza la botella de vino. Este es un factor muy importante, ¿sí? Porque el cliente tiene, ¿sí?, la decisión final sobre la botella. ¿Ok? En este momento, cuando nosotros hemos entregado el corcho al cliente, tomando la botella siempre hacia adelante con la etiqueta y presentándola hacia el cliente, vamos a servir una pequeña cantidad, media onza, es más que suficiente, para que el cliente, ¿sí?, haga la degustación del vino. Vamos a retroceder un poco, vamos a dar un espacio al cliente para que el cliente pueda ver, oler y probar el vino, ¿sí? Característica que busca que el cliente acepte el vino porque se encuentra en un estado correcto o rechace el vino porque el vino se encuentra avinagrado, tiene alguna señal del corcho, ¿sí?, le ha ingresado algo de oxígeno y ese vino no se encuentra en un estado adecuado, ¿ok? El cliente no puede rechazar el vino porque no le gustó. De ahí la idea de que nosotros hayamos cerciorado que la decisión del cliente fue final y era específicamente la que el cliente buscaba. ¿Ok? Una vez que el cliente ha hecho, la cata visual del vino, la cata olfativa del vino y la cata gustativa del vino, el cliente dará por aceptado el vino, dejará su copa y continuaremos con el servicio. Muy importante recordar, que para continuar con el servicio del vino hemos de priorizar mujeres, hombres y por último el anfitrión del vino. Vamos a repetir: mujeres siempre que se pueda de mayor a menor, hombres siempre que se pueda de mayor a menor y por último siempre ir al anfitrión. Es una regla de etiqueta, para el anfitrión siempre ser servido de última persona. ¿Ok? De aquí lo importante, como les dije, que calculemos la cantidad de copas, la cantidad de personas, la botella, y esto solo surge con mucha práctica, que una vez que hayamos acabado de servir a todo el mundo, tengamos suficiente vino también para servir al anfitrión del vino. Una vez que el anfitrión del vino y el resto de la mesa tiene vino, vamos a dejar la botella siempre en la mesa o muy cerca de la mesa. Puede ser un gridón de bebidas, puede ser una estación de servicio, pero siempre que esté a la vista del cliente, siempre que el cliente pueda ver dónde está su botella, que ya la está pagando.
Un truco es siempre dejar la botella apuntando hacia el cliente con la etiqueta. Si tengo varias botellas de vino en un gridón, ¿sí?, las botellas van a apuntar a las distintas mesas y es muy importante recordar qué botella le pertenece a qué mesa, ¿sí? Vamos a hacer siguientes servicios del vino a medida que vaya pasando. Es muy importante que la copa nunca llegue a estar completamente vacía, ¿sí? Pero esto también va a depender de cuántos servicios he hecho por cada cliente, incluyendo el anfitrión del vino, que puede llegar a ser la persona que pague por el vino, ¿sí? Esta inteligencia sobre la mesa requiere mucha práctica, pero es muy importante que recordemos que es un valor agregado que le vamos a dar a cada botella de vino que nosotros vamos a vender. Por último, vamos a recordar que existen distintas opciones de vino para cada carta o cada selección que puede tener el cliente. Si el cliente ha pedido una botella de vino tinto, ¿sí?, la trabajaremos a temperatura ambiente, siempre y cuando la temperatura ambiente del restaurante o de la sala lo permita. Entonces la transportaremos directamente de nuestra cava, de nuestra bodega, hacia el cliente en esta temperatura. Si hemos de trabajar con una botella de vino blanco, ¿sí?, o vino rosado, es muy importante que la misma se encuentre refrescada, ¿sí?, no que se encuentre fría o helada, sino que se encuentre refrescada y que así nos la entreguen en la cava o en la barra o en la bodega, ¿sí? Una vez que nosotros hemos presentado al cliente, muchas veces el cliente puede tocar la botella, incluyendo tinto, blanco, espumante o champán, ¿sí?, para cerciorarse que la misma se encuentra a la temperatura que él gusta. También parte de la cata del vino es chequear que el vino esté en la temperatura que el cliente gusta o que el sommelier recomienda. Si el cliente da por aceptado no solamente el vino y la temperatura, vamos a proceder a utilizar nuestra frapera, que la vamos a rellenar con 1/3 de hielo, con 1/3 de agua, ¿sí?, y vamos a sumergir nuestra botella hasta que el líquido iguale al nivel del agua, ¿sí? Siempre todo el líquido de la botella deberá estar sumergido al mismo nivel que el agua en nuestra frapera, cuidando que la misma no se riegue por los extremos, pues será de muy mal gusto que se vea. Hay que tener cuidado que la frapera siempre viaje con un lito limpio por encima para que el cliente siempre, el sommelier, el mesero, el maître d', pueda siempre utilizar, ¿sí?, un lito para limpiar el exceso de condensación que puede tener la botella y siempre trabajar con un lito en la mano, ¿sí? Muy importante que los litos estén, como les dije, limpios siempre y que estén a la disposición del mesero y no estén lejos. Hay que tener cuidado con la condensación fuera de la frapera. Podemos utilizar, si no tenemos un trípode, si no tenemos un pie para nuestra frapera, podemos utilizar un plato, parte de la vajilla del plaqué del restaurante. Vamos a hacer una pequeña rosa, ¿sí?, una técnica muy antigua de doblado de servilleta, ¿sí?, espero que lo puedan ver en el video. Doblamos todas las esquinas hacia adentro, damos vuelta a la servilleta, volvemos a doblar internamente hacia el punto medio y vamos a jalar las esquinas hacia afuera para obtener, ¿sí?, esta rosa o alcachofa, una técnica muy conocida de doblado de servilletas. La vamos a traspasar a nuestro plato y esto nos servirá como una base para nuestra frapera. De esta manera la frapera puede descansar en la mesa o en el gridón muy cerca del cliente sin permitir que la condensación dañe la mesa, dañe la mantelería, dañe toda la escena de lo que estamos trabajando. Recuerden que esto es parte, sí, esencial del trabajo de la venta hacia el cliente. Vamos a utilizar el mismo sistema si vamos a trabajar con una botella de espumante. Sí, frapera, servilleta, el descorchador no hace falta que se quede cerca de la mesa, ¿sí? Y recordar que es muy importante que una vez que nuestra botella
se encuentre vacía. Una vez que el cliente ha consumido toda la botella, podemos hacer una sugerencia de si gustaría consumir otra. No, esto también dependerá de la cantidad de comida que reste sobre la noche, ¿sí? O dependerá del consumo del cliente. Es muy importante que cuando nuestra botella se encuentre vacía, estamos hablando de blancos, rosados o espumantes, la botella, una vez que se encuentra vacía, descanse, ¿sí?, dada la vuelta, demostrando que no existe más contenido, y nuestro lito descansará de una manera abierta por encima de la botella. De esta manera nosotros estamos comunicándole no solamente al cliente que su botella se ha acabado, sino también a cualquier otro mesero, comis o ayudante que no existe más vino y que no debemos hacer el intento de hacer más servicios sobre el vino. Existen muchas reglas sobre la ceremonia del vino. Estas dependen mucho del tiempo, del entrenamiento, del tipo de comida, del sommelier, el maître d' o el mesero que se encuentre haciendo el servicio, ¿sí? Muy importante tomar en cuenta que estamos hablando de un servicio muy personalizado, estilo fine dining, que requiere que le agreguemos un costo extra, pues tendremos un personal más capacitado para poder hacer este servicio, ¿sí? Por último, chicos, recordar que toda bebida tiene una moderación y que estos servicios se podrán hacer continuamente hacia el cliente siempre y cuando nosotros recordemos que el mismo se encuentra en el estado adecuado para seguir consumiendo alcohol. Eso es todo lo que podemos chequear hoy día sobre ceremonia del vino, chicos. Cualquier cosa, una pregunta hacia su docente. Una buena tarde.